Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de artritis reumatoide, ¿no? Diciendo que la artritis reumatoide es una inflamación crónica. ¿De quién? Es una inflamación crónica de articulaciones periféricas. ¿Qué quiere decir esto? Que la artritis reumatoide no va a afectar, como ya vamos a ver en la clínica, no va a afectar el esqueleto axial, ¿no? Excepto algunos puntos del esqueleto axial que ya lo vamos a ver, pero en sí el esqueleto axial no se ve afectado. Entonces, la artritis reumatoide es una inflamación crónica de estas articulaciones periféricas que llevan a un fin en común, que van a provocar la sinovitis. Bien, esta sinovitis se caracteriza por ser simétrica. Simétrica. Entonces, ¿cuál es el efecto secundario? ¿Qué va a causar? ¿Qué va a causar la sinovitis? Va a causar una pérdida total del cartílago articular, va a provocar erosiones óseas y va a provocar sobre todo deformidad de las articulaciones, ¿no? Deformidad articular. Bien, dicho esto, pasamos a decir algunos datitos muy importantes que es más frecuente en el sexo femenino, ¿no? ¿A qué edades es más prevalente? Se dice que es más prevalente al cuarto y quinto decenio de la vida, aproximadamente entre los 40 y 60 años, ¿no? Ahora, ¿cuál es la relación mujer-hombre? La relación mujer-hombre es de 3 a 1. Es decir, hay más prevalencia en las mujeres que en los hombres. Bien, y por último, y el dato más importante que quiero que tengan, es cuáles son los desencadenantes, cuál es la etiología, a grosso modo, de la artritis reumatoide, ¿no? Porque al ser una enfermedad, perdón, al ser una inflamación crónica de articulaciones periféricas, no solamente tiene un solo desencadenante, sino que puede ser múltiple también. Entonces, nosotros, para explicar un poco la fisiopatología en sí, tenemos que puede ser causado por agentes ambientales, por agentes ambientales. ¿Como cuáles? Por ejemplo, puede ser producido por infecciones. La artritis reumatoide se asocia a enfermedades orales. Por ejemplo, una infección por Orfiromonas gingivalis, ¿no? Por Orfiromonas gingivalis, ¿no? Una infección por orfiromonas e incluso, e incluso se puede dar por otros motivos como el tabaco, ¿no? El tabaco o el cigarrillo. Importante. No solamente tenemos el componente ambiental, sino también puede ser por genética. El factor genético está muy presente en la artritis reumatoide, sobre todo en personas con familiares primarios que tengan alteraciones en el HLA-DR4. El DR4 es el más importante porque obviamente otros HLDR se pueden afectar. También tenemos otros como el DR1, puede haber el DR3, incluso se habla de un DR5, un DR2, el 7, etcétera, ¿no? Pero el más importante, que lo vamos a resaltar, es el HLA-DR4. Bien, ¿por qué? Porque es el HLA, es la alteración HLA más agresiva. El DR1 se considera una alteración lenta, ¿no?
Y el DR3 se asocia más a otras causas como toxicidad por sales de oro, etcétera, ¿no? Entonces, ya sean los dos o cualquiera de estas dos causas etiológicas, lo que van a hacer es muy simple. Microscópicamente van a estimular a los linfocitos T CD4, ¿no? Los CD4. Estos T CD4 que van a hacer se van a ir a la línea T helper 1. Una vez que se van a la línea T helper 1, ¿qué va a suceder acá? Se va a estimular la síntesis de interferón gamma. Y este interferón gamma, ¿cuál es su función? ¿Cuál es su función? Estimular al macrófago. El macrófago estimulado, ¿qué va a sintetizar? ¿Qué va a estimular la síntesis de quién? De citocinas proinflamatorias. ¿Y cuáles son las citocinas proinflamatorias? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y la interleucina 1, ¿no? Las más importantes. Ahora, esta cascada de citocinas lo que van a provocar son dos cosas muy importantes. Van a activar al RANK L y sobre todo al CSF, ¿no? Al factor estimulante de colonias. Y todo esto, toda esta activación que va a causar la activación de los osteoclastos. Va a provocar más inflamación de la que ya había y va a provocar que se activen las proteasas, ¿no? Las proteasas son las enzimas que se comen, entre comillas, a cualquier componente, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos van a llevar a lo que hemos hablado antes, nos van a llevar a esto, a la deformación de la articulación, a la destrucción del cartílago y a la deformidad articular, ¿no? Entonces ahí tenemos a grandes rasgos la fisiopatología de la artritis reumatoide. Bien, entonces ahora pasemos a hablar un poco de la parte histológica, ¿bien? Antes de eso, quiero aclarar que la artritis reumatoide, aparte de ser una inflamación crónica de articulaciones periféricas, además es incapacitante. Es incapacitante. Bien, esto también es importante. Es incapacitante. No solamente afecta articulaciones periféricas, sino que también llega a incapacitar. Vamos resaltando lo importante, que mayormente se de mujeres. Las etiologías, que también las tienes que llevar, son las orfiromonas en el tema bucoral, y sobre todo el tabaco y el cigarrillo, y por supuesto el HLA-DR4, ¿no? Esas cositas las tienes que tener muy en claro. Bien, entonces, pasando a lo histológico, en el apartado histológico nosotros vamos a hablar de lo que se llama el nódulo reumatoide. El nódulo reumatoide. Este nódulo reumatoide tiene tres zonas. Está compuesto por tres zonas. La primera zona es la zona central. La zona central es una zona de necrosis, es necrótica, ¿no? Además va a tener fibrinoide. La segunda zona que vamos a ver es la zona intermedia. En esta zona intermedia, aquí hay o existen macrófagos en empalizada, así se denomina, macrófagos en empalizada. Bien, luego en la tercera zona, que es la zona externa, aquí que va a haber tejido de granulación. Bien, entonces tenemos esas tres zonas en cualquier nódulo reumatoide, ¿no? Entonces, ahora otro término que tenemos que saber, que también es importante, es el denominado panus sinovial.
el pano sinovial. El pano sinovial viene a ser nada más y nada menos que el resultado ¿de qué? De tres cositas. Un aumento de células de revestimiento, viene a ser resultado de la infiltración de células mononucleares y a un edema en la membrana sinovial, ¿no? Una membrana sinovial edematosa. Entonces, el pano sinovial no es nada más y nada menos, a grosso modo, que una hipertrofia más una hiperplasia. Esto es lo que viene a ser el panus sinovial, ¿no? Entonces, la membrana sinovial, cuando se edematiza, aumenta de tamaño, ¿verdad? Y cuando aumenta de tamaño, lo que va a dar a conocer son las proyecciones vellosas. También es importante cuando tú describes un pano sinovial. Bien, entonces, ¿qué es lo malo con este panus, no? ¿Por qué lo estamos describiendo? Porque el panus sinovial, cuando aparece el panus sinovial, significa que ya no hay cartílago. El cartílago está muy destruido, junto con los ligamentos. ¿Y esto qué va a causar? Esto va a causar retracción y que se tornen laxos. Y que se tornen laxas las articulaciones. A su vez, que esto va a significar una superestimulación de los osteoclastos. ¿Y qué sucede si se hiperactivan los osteoclastos? Va a haber mucha erosión ósea del hueso, se va a carcomer. Entonces esto va a tener como finalidad alteración en la alineación, va a haber subluxación y va a haber luxación. Obviamente todo articular, ¿no? Y por último, nosotros hablamos de un componente que tiene el panus sinovial, que es la fibrina. La fibrina es muy importante también, y eso también lo preguntan porque va a provocar lo que es la anquilosis fibrosa. En la anquilosis fibrosa se va a disminuir o simplemente no va a haber movimiento articular, vas a estar rígido. Entonces, ¿qué quiero que te lleves de aquí? Quiero que te lleves que del nódulo reumatoide nosotros tenemos tres zonas. Una central, una intermedia y una externa, donde sobre todo la central es la necrótica y hay material fibrinoide. Bien, del panus sinovial, que quiero que te lleves, que va a existir una infiltración de células mononucleares, que van a haber proyecciones vellosas debido al edema de la membrana sinovial y sobre todo el tema de la fibrina, que va a producir esta condición que se llama anquilosis fibrosa. Bien,